Tenemos otro entrevistado, ¿no es cierto? En línea. Así es. Qué placer, qué placer. Así, Taca, taca. Y bueno, ¿cómo que no? Le vamos a dar la bienvenida. Tenemos a Luis Ernesto Turiguerra, ¿no? ¿Estamos en lo correcto? ¿Estamos conectados ya? Perfecto. Él es ecuatoriano, formación en antropología, derecho, geopolítica, analista político, mediador de conflictos sociales, secretario ejecutivo del Frente Ecuatoriano de Derechos Humanos, es columnista de varios medios como El Correo del Alba, Ruta Crítica, Revista Virtual, Partido Comunista de Brasil y otros. Es jefe político del Cantón Ibarri, gobernador de la provincia de Imbabura durante el primer gobierno de la Revolución Ciudadana, secretario general del Consejo y Gobierno Provincial de Imbabura, perdón. Hola, Vamos Turi, así porque ¿cómo te queremos estás? escuchar. Hola, hermano y hermanas. Reciban un inmenso abrazo virtual desde Quito, Ecuador. Muy buenas noches a toda la comunidad latinoamericana y del Caribe. Somos Patria Grande, que hoy comienza a renacer, a recuperar de esa democracia, una democracia sobre el mandato soberano del pueblo ecuatoriano. Hermoso. Turi te vamos a llamar. Claro. Sí, ¿no? Podemos. Amigo de nuestro director de investigación, Lucas Aguilera, a quien le mandamos un saludo, que seguramente nos debe estar viendo, preparándose para su aventura transhumante hacia la cordillera de los Andes. Turi, contanos qué pálpito tenés, cómo estás viendo este proceso electoral que acaba de cerrar, ¿no? Cerró la jornada de votación, se estará esperando el escrutinio y demás, pero ¿qué estás percibiendo del escenario? ¿Cuál es tu pálpito de todo lo que viene aconteciendo? Bien, saludos al hermano, camarada y amigo Lucas Aguilera también. Precisamente ahí pudimos abrazarnos en el contexto del cuarto coloquio Patria en La Habana. Esa democracia soberana que tiene una identidad no solo latinoamericana, caribeña, sino también mundial. Es el faro y la luz del mundo. Bien, ¿cómo lo ve el panorama? Bueno, casi no tengo la bolita de cristal ahí, pero ¿cuáles son las percepciones? De que el protofascista, presidente candidato, quiere a rajatabla quedarse en el envallado Palacio de Carondelet. Y sobre todo con la atomización y manejo de toda una institucionalidad al servicio de sus corporativos, cacicales, poderes económicos, en donde aquí se evidencia una guerra cognitiva multidimensional. Es decir, se ha refuncionalizado esas sangrientas dictaduras cívicos-militares en pleno siglo XXI en el Ecuador. Un país completamente militarizado, un país con estado de excepción, un país con la presencia de un mercenario que tuvo uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Bueno, tradicionalmente le decimos un sicario, geopolíticamente un mercenario, que hizo proselitismo político y cometió además violencia de género en contra de la candidata presidencial Luisa González, y que ha cometido un sinnúmero de violaciones durante su periodo de temporalidad que va rumbo a los 17 meses, en donde el Ecuador, para no repetir lo que manifestó la querida hermana, camarada y amiga Gabriela, está tremendamente asediado y se quiere convertir al Ecuador en un laboratorio
del imperialismo estadounidense, que tiene una punta bifacial, demócrata, republicano, hoy con el supremacista Donald Trump, que está en una cacería abierta de migrantes y fundamentalmente latinoamericanos, y de allí a las hermanas y hermanos venezolanos, y que a propósito dice un grafiti que lo pude ver en una pared de una universidad de esas de ultraderecha, que decía: no votes por Maduro, vota por el futuro. El asedio e injerencia, esas narrativas perversas ya no han funcionado. Sin embargo, este presidente candidato tiene la data. Perdón, te voy a interrumpir porque me llevas a un tema que es central y tu planteo tan importante en torno a la situación de guerra cognitiva contra los pueblos latinoamericanos y caribeños, y en particular, ¿no?, en cada una de nuestras coyunturas nacionales. Pero por eso te quiero preguntar, Luis Turi, ¿cuáles, según vos, un poco repasábamos algunos, pero cuáles, según vos, han sido los principales ejes de ataque a Luisa González en su figura de candidata, a la Revolución Ciudadana como proyecto político, que han atravesado los medios tradicionales de comunicación ecuatorianos, ¿no?, pensando el poder de fuego que tienen las campañas mediáticas en contra de los líderes populares? Uno, los poderes fácticos más mediáticos pautan toda la narrativa de Carondelet. Dos, violencia de género en contra de la candidata Luisa González. Tres, esa narrativa de odio que quisieron sembrar en el pueblo ecuatoriano. Y se veía en el cierre de campaña electoral a jóvenes empobrecidos llevando cartones de cerca de 2 metros y otros de 4 metros, cuando la estatura del presidente candidato no supera el 1,60 m. Y vienen una cadena de violaciones de la Constitución, Código Orgánico de la Democracia, del ordenamiento internacional del sistema interamericano, de Naciones Unidas. Aparte de eso, una institucionalidad controlada por él y para la realización de actos urgentes en contra de adversarios políticos pertenecientes fundamentalmente a la organización política de la Revolución Ciudadana, a la que me debo como militante, como adherente permanente. Entonces, hay una cadena de presunciones de delitos cometidos. Se entregó a su tía contratos, como reza un proverbio muy popular en el Ecuador, entre gallos y medianoche, de la alimentación escolar, de la alimentación en los centros de privación de libertad. Se le frustró la adjudicación del campo petrolero más importante que tiene el Ecuador, el campo Sacha. Se le frustró un sinnúmero de contratos que tienen visos de corrupción, y la fiscalía se ha convertido en una punta de lanza específicamente de realizar actos urgentes, y esos actos urgentes sin ningún elemento de convicción en contra directamente de adversarios políticos, fundamentalmente de la Revolución Ciudadana. El escenario pigmentado de una crisis sistemática y estructural, caída del empleo, de la educación, una inseguridad que yo me recuerdo desde niño hasta hoy, nunca existió. Y esto es un Estado violento, militarizado, con desapariciones forzadas de la niñez, la adolescencia, y que ya están en el Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, en el sistema interamericano,
y en donde se sigue criminalizando a la pobreza o la pertenencia étnica cultural, como aconteció con 4 niños afroecuatorianos, y ellos tenían en su imaginario, en su sueño, vestir alguna vez la camiseta de la selección del Ecuador. Entonces, todo este escenario de este protofascista nacido en Miami, que piensa en inglés, él considera que el pueblo ecuatoriano es su gran hacienda narcobananera. Claro. Por mencionar, 50 años atrás, el patriarca de la familia, Luis Noboa Naranjo, dio continuidad después de la Segunda Guerra Mundial a todo un entramado de presunciones de tráfico de armas y otros delitos que hoy están tipificados en el Código Orgánico Integral Penal y en el ordenamiento internacional. Claro. Viene el topo infiltrado en la Revolución Ciudadana, Lenín Moreno, que desinstitucionalizó al Ecuador y construyó todo el andamiaje de la desinstitucionalización para entregarle en bandeja a un banquero como Guillermo Lasso, en donde hay las presunciones de que su banco de Guayaquil y un cuñado considerado el patriarca del lavado de activos en el sistema financiero, de narcodelitos, y que posteriormente, mediante muerte cruzada, le entregaron también en bandeja al presidente candidato Daniel Noboa Sin. Por lo tanto, el Ecuador viene atravesando una policrisis sistemática y estructural, y en donde vemos que Luisa González es la alternativa a la recuperación de la democracia, para revivir al Ecuador con justicia social, con políticas públicas. En días anteriores se suscribió un acuerdo programático. Te interrumpo un segundo porque la verdad Sí. te estábamos escuchando con atención y te queríamos dejar hablar por el desarrollo que estabas haciendo conceptual, ¿no? De que el escenario de hoy, la foto de hoy, de este estado tan violento, de esta situación económica tan grave, del narco, hasta podríamos decir del narcoestado que vive Ecuador, tiene esa génesis, ¿sí? ¿No? En esa traición de Lenín Moreno en estos 8 años, donde efectivamente se ha ido poniendo en jaque el proceso democrático, ¿no? Y la democracia como sistema político, más allá de que haya elecciones o no. Yo te quisiera hacer una pregunta en particular, Turi, sobre todo aprovechándote y teniéndote en la dimensión general. ¿Cuáles son las alianzas, los acuerdos internacionales de Daniel Noboa? ¿Dónde se inscribe este ciudadano de Miami que gobierna el país, ¿no? ¿Dónde encuadra su política en términos más generales? ¿Qué ha mostrado Daniel Noboa en este año y medio de mandato y cuál es ese escenario, ¿no? ¿Dónde está el Ecuador de Daniel Noboa pretendidamente inserto en el concierto internacional, ¿no? Un poco para mostrar esa dimensión más geopolítica. Daniel Noboa Sin es el hijo primogénito de este clan corporativo familiar, del clan Noboa Naranjo al clan de su padre Noboa, y del clan Noboa de su padre al clan Noboa Asín. No solamente que este es un protofascista, sino un prosionista. Está articulado a todos los lobbies estadounidenses. Está articulado a todos esos paraísos fiscales.
y diseminado en 35 países con sus corporaciones. Grupo Noboa, Grupo Novis, perteneciente a una tía. Entonces, para ellos, el Estado lo utilizan para su gran negocio corporativo y familiar. Y su anclaje está que él se decía, yo soy de centro izquierda, pero es peligrosísimo calificarse de centro izquierda. Decía mi padre, un militante comunista, de el centrismo o de la socialdemocracia hay un paso al neofascismo. O estoy en la vereda de la izquierda o me sitúo en la vereda de la derecha. Por lo tanto, él tiene toda esa estructura con estos regímenes autoritarios liberales, y ustedes tienen precisamente allá en Argentina a un émulo de él, pero que no viene de esta estructura oligárquica corporativa familiar. No así, Noboa así. Y toda esa estructura también anclada en ese famoso grupo que empezó a incubarse en España y que se ha diseminado con expresidentes latinoamericanos y del Caribe que tienen sus manos manchadas de terribles violaciones de derechos humanos. Noboa, por lo tanto, él representa a todo el protofascismo que quiere convertir al Ecuador en una base militar que geopolítica, geoeconómica y geoestratégicamente es muy importante para el imperialismo estadounidense y fundamentalmente para el supremacista Donald Trump, que es prácticamente un gobierno de corporaciones, de dueños de datos y de toda esta estructura del narcocapitalismo digital que alimenta e inyecta recursos a Wall Street provenientes del narco. Bueno, Turi, la verdad es impecable para entender qué se está jugando hoy en estas elecciones en Ecuador, que ya las mesas han cerrado, así que te agradecemos muchísimo tu tiempo, Turi, tu análisis, y bueno, seguramente te vamos a volver a invitar a Nodal para que charlemos, ¿no?, lo que se venga después de que, bueno, sucede este día y los días que vengan, porque seguramente va a estar abierta una batalla entre estos dos modelos que también nos has presentado. Así que muchísimas gracias, Luis Ernesto Turi Guerra. Te agradecemos muchísimo tu tiempo. Un abrazo grande. Abrazos, hermanas y hermanos. Gracias. Vamos a recuperar la democracia en el Ecuador. Seguro que así sí. sea. Abrazos, abrazos.